Apreciados hermanos, muy buenas noches. El Señor pueda bendecirles, pueda acompañarles en esta hora, en esta noche. Gracias por haberse conectado a esta transmisión, gracias por estar pendiente de las transmisiones, los cultos que regularmente realizamos en las noches. Sean muy bienvenidos todos ustedes que se vienen conectando a esta programación. En esta hora vamos a tener una meditación en la palabra del Señor. Quiero tomar una lectura como introducción en el libro de Timoteo, en el capítulo 5, verso 21 de la primera carta que Pablo dirigió a Timoteo. Capítulo 5, verso 21. Dice: te encarezco ante Dios, ante el Señor Jesucristo y sus ángeles elegidos, que guardes estas cosas sin prejuicio contra nadie, que nada hagas con parcialidad. Después de que hemos leído esta parte, este pensamiento, quiero invitarles a que me acompañen a hacer una oración para pedir la dirección del Señor y que sea Él a través de su Santo Espíritu que nos ayude, nos ilumine nuestra mente y prepare nuestros corazones para recibir la palabra del Señor en esta noche. Vamos a orar. Padre Celestial, que moras en lo alto de los cielos, te damos gracias en esta hora, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque nos cuidas, nos has guardado durante las horas del día que han pasado. Gracias porque mientras salimos, nos guardaste y nos traíste de regreso a nuestros hogares. Gracias por tu inmenso amor, por tu grande misericordia. Te pedimos en esta hora que puedas perdonar nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras iniquidades. Puedas darnos de tu gracia perdonadora y puedas perdonar nuestras faltas y de esa manera poder encontrarnos dignos de ser llamados tus hijos y de poder ser participantes de las grandezas celestiales. En esta hora te pedimos que puedas darnos de tu Santo Espíritu, que sea Él que ilumine nuestra mente para poder aceptar tu verdad. Danos un corazón dispuesto a poder recibirla y aplicarla en nuestra vida cotidiana. Ayúdanos a comprender cada uno de los consejos que tú nos darás por medio de tu palabra, para que de esa manera podamos comportarnos de la mejor manera en este mundo lleno de problemas, llenos de dificultades, donde Satanás obra con todo su poder para hacer frente al avance de tu obra, al avance de la verdad en este mundo lleno de tinieblas. Acompáñanos en esta hora, te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados hermanos, en esta noche quiero compartir con ustedes un tema muy importante, algunos consejos que necesitamos tomar en cuenta en nuestra vida diaria, en nuestro trato con las personas al momento de querer compartir con ellos la palabra del Señor. Y el tema de esta noche se titula ¿Cómo romper los prejuicios? Creo que en este mundo lleno de oscuridad es con lo que más nos encontramos ahora en día. El prejuicio es un concepto o una opinión preconcebida, generalmente negativa hacia algo o hacia alguien. Los prejuicios pueden llevar a una sociedad al racismo o la intolerancia. El prejuicio es aquella opinión, aquel concepto que nosotros nos creamos de una persona en base no a una experiencia que nosotros hayamos tenido con esa persona, sino más bien por una experiencia ajena. Eso es un prejuicio mal concebido o preconcebido. Cuando nosotros tenemos un pensamiento de alguien, un concepto de alguien o de algo, sin siquiera haber tenido una experiencia personal con esa persona o con ese alguien o con algo, por lo general el prejuicio es negativo. Ahora, cuando nosotros, o más de alguna vez nosotros nos hemos encontrado con personas
que han tenido este prejuicio de parte de nosotros, de parte de la iglesia, de parte de la verdad. Y en alguna ocasión nosotros hemos escuchado decir a estas personas: en verdad, ustedes no son como yo creía o como yo pensaba o como me habían dicho que eran. Por lo general, este tipo de personas creen algo de nosotros por algo que le hayan contado, pero no tienen ese concepto porque han estado con nosotros, sino porque alguien les ha dicho cómo somos nosotros. Pero cuando ellos tienen su experiencia personal con la iglesia, con nuestros hermanos, con la verdad, se dan cuenta que no somos nada de lo que les habían dicho. El libro de Obreros Evangélicos, en la página 99, nos dice: se necesitan obreros con mentes claras para idear métodos de alcanzar a la gente. Algo debe hacerse para quebrantar el prejuicio existente en el mundo contra la verdad. Muchas veces nos hemos encontrado con este tipo de personas que nos impiden que les hablemos de la verdad por un concepto preconcebido, por un prejuicio que se tenga en contra de la iglesia. Necesitamos idear métodos sabios para poder hacerle frente a estos prejuicios, y no dejar que el prejuicio de alguien se quede en la mente de esa persona, sino cambiar esos conceptos preconcebidos que muchas veces son negativos. El apóstol Pablo, en el texto de introducción que leíamos, da un consejo muy importante a Timoteo y nos dice: te encarezco ante Dios, ante el Señor Jesucristo y sus ángeles elegidos, que guardes estas cosas sin prejuicio contra nadie. Muchas veces nosotros nos prejuiciamos entre nosotros mismos también. De repente un hermano tiene una idea diferente y empezamos a juzgarlo, no porque nosotros lo hayamos escuchado, no porque nosotros hayamos conversado con él, sino porque alguien viene y nos cuenta y nos dice: este hermano es así, de esta manera, tiene este carácter, tiene estas ideologías, tiene estos pensamientos. Nosotros nos creamos un concepto de esta persona por lo que un hermano nos está diciendo, pero cuando nosotros lo conocemos en realidad, nos vamos a dar cuenta si en realidad esa persona es así como nos la han contado. Y nunca, jamás, algo va a ser de la misma manera cuando nos cuentan cómo son que cuando nosotros las encaramos personalmente. Decía: te encarezco ante Dios, ante el Señor Jesucristo y sus ángeles elegidos, que guardes estas cosas sin prejuicio contra nadie, que nada hagáis con parcialidad. Entonces, según el diccionario, dice el prejuicio es el proceso de formación de un concepto o juicio sobre alguna cosa de forma anticipada, es decir, una falacia o proposición lógica de un mito antes de tiempo. Entonces, en pocas palabras, el prejuicio es juzgar de antemano, juzgar antes de que se dé la ocasión. Como por lo general el prejuicio pues son conceptos ajenos a nosotros mismos. Ahora, los prejuicios han llegado a ser uno de los instrumentos satánicos que más han obstaculizado la obra de evangelizar a las almas, creando una barrera entre el mensajero y el oyente, para dar como fruto el rechazo del mensaje o del mensajero. Cuando existen prejuicios en las personas, va a ser más difícil entrar en sus hogares y hablarles de la verdad. Cuando existen estos prejuicios, que de repente ellos se han creado por experiencias de otras personas, no porque ellos han estado personalmente con nosotros. Es difícil, es duro, y de entrada nos dicen: no quiero saber de ustedes, por esos conceptos preconcebidos que ellos han tenido. Pero ahora, es un problema muy serio el que existe en el mundo ahora, en día, el prejuicio. Pero ¿cómo podemos nosotros derribar el prejuicio? El texto, un mensaje, un pensamiento que leíamos anteriormente nos decía que necesitamos idear planes sabios e inteligentes para poder
vencer estos obstáculos que Satanás ha colocado en nuestro camino. Vamos a traer a recordar una experiencia que Jesús tuvo, que 2 discípulos tuvieron, y basándonos en esto nos daremos cuenta o encontraremos cómo es que nosotros podemos vencer los prejuicios que la gente tiene de nosotros, de la verdad, de la iglesia. Vamos a irnos al libro de San Juan, capítulo 1, verso 43 al 45. Dice: al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó. Sígueme, le dijo. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien Moisés escribió en la ley y de quien escribieron también los profetas. Veamos que Felipe va muy alegre, muy contento con esta gran noticia del hallazgo del Mesías. Felipe va con un rostro muy contento. Es un hallazgo maravilloso para él. Se ha encontrado con aquel que Moisés escribió de él. Ha encontrado aquel personaje que estaba registrado en las escrituras que vendría. Y vemos aquí Felipe con toda la fe, con toda la confianza de que aquel personaje que él había encontrado era aquel Mesías del cual las escrituras hablaban. Va ante Felipe y le dice emocionado: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió. Pero cuando él llega con esta noticia a Natanael, se encuentra con algo muy triste. Natanael le responde con una pregunta, y esta pregunta llenó de tristeza a Felipe. Pero vemos que a pesar de la respuesta o la contestación, la pregunta que le hace Natanael, Felipe no se queda allí, no se desanima. Le dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? No le preguntó ni siquiera: ¿dónde lo has encontrado? Llévame donde está. Sino que de una manera denigrante, denigrando la ciudad de la cual Felipe le decía que de allá era aquel personaje que se había encontrado, Natanael dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Según la historia, pues Nazaret no era una ciudad muy buena, era una ciudad llena de maldad. Y en base a eso, Natanael tenía ese concepto de esa ciudad. Según él, todos los moradores que habitaban en esa ciudad eran malos. Y no le cabía en su pensamiento el pensar de que de esa ciudad tan malvada pudiera salir una persona tan digna, tan santa. Felipe le dijo: ven y ve. De esta manera, vemos cómo Felipe enfrentó el prejuicio que había en la mente, en el pensamiento de Natanael. Felipe no empezó a debatirle y le dijo: sí, claro, puede salir algo de ahí. No quiso asegurarle. Felipe quiso que Natanael se sintiera seguro, quiso que Natanael se convenciera por él mismo. No trabajó él tratando de convencer a Natanael de que sí podía salir algo bueno. Le dijo: ven y ve. La respuesta de Felipe, que en nuestro caso representa al evangelista, es un claro ejemplo de cómo enfrentar el prejuicio. Ven y ve. Una frase tan cortita, capaz de desbaratar cualquier prejuicio que nosotros nos podamos encontrar en las mentes de las personas. Si de repente nosotros nos encontramos con las personas y nos dicen: ¿verdad que ustedes son aquí, son allá, son esto, son lo otro?
Nosotros de repente no necesitamos asegurarles que así somos. Bastará con decirle, vaya, visítenos y se dará cuenta cómo somos. Pero muchas veces nosotros empezamos a debatir con las personas y empezamos a decirle, no, nosotros no somos así, nosotros somos de esta manera, somos de esta otra, pero es mentira la que le han contado. No ganaremos a esas personas de esta manera. Seamos inteligentes. Tomemos el consejo, el ejemplo de Felipe con Natanael. Digámosle a las personas que vayan y vean cómo somos, que vengan y vean cómo somos. Entonces, ellas por sí mismas se darán cuenta de cómo somos en realidad. ¿Por qué dijo esto Natanael? El prejuicio y la incredulidad surgieron en el corazón de Natanael, pero Felipe no trató de combatirlos. Nazaret era una pequeña aldea judía considerada como uno de los centros donde se formaban los peores delincuentes de la época. No era una ciudad cualquiera, no era un lugar cualquiera, era un lugar muy peligroso. Y en base a esto, Natanael se había creado esos conceptos de los ciudadanos de esa ciudad. Siguiendo con la lectura, Jesús vio venir así a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Dícele Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas allá debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Felipe no necesitó convencer a Natanael que había en verdad encontrado al Mesías. No necesitó, no trabajó en convencerlo antes de llevarlo a Jesús. Dejó la duda en el corazón, en la mente de Natanael al decirle, ven y ve, convéncete por ti mismo. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. No tratar de convencer a las personas que vengan y que vean que somos diferentes. Ellas vendrán queriendo saber quiénes somos en realidad. Solamente podemos nosotros expresar esa pequeña frase. Ven y ve. Vengan y vean cómo somos y entonces se darán cuenta si aquellos conceptos que les han hablado, si aquellas cosas que han escuchado de nosotros son ciertas o son falsas. Felipe no combatió el prejuicio, sino que le hizo frente con una sincera invitación. Ven y ve. Testimonios para la Iglesia, el tomo 6 nos dice, hay muchos que se encuentran en las mismas condiciones que Natanael. Tienen prejuicios e incredulidad porque nunca han entrado en contacto con las verdades especiales para estos últimos días o con el pueblo que las tiene. Y será suficiente que asistan a una reunión llena del Espíritu de Cristo para deponer su incredulidad. Hay muchas personas, he escuchado muchas experiencias de personas que no nos conocían, pero bastó de estar presentes en un culto de nosotros y ver la enorme diferencia que hay con las demás denominaciones. Basta con que nos acompañen una vez y verán la diferencia y se darán cuenta de quiénes somos y se cumplirá este texto. Dice, será suficiente que asistan a una reunión llena del Espíritu de Cristo para deponer su incredulidad, porque hay muchos que se encuentran en el mundo en las mismas condiciones que Natanael, con los mismos prejuicios que tenía Natanael. Tienen prejuicios, tienen incredulidad, porque nunca han estado personalmente frente a la verdad o en medio de aquellos que la tienen. No importa lo que tengamos que enfrentar, oposición, esfuerzos para alejar las almas de la verdad de origen celestial, debemos dar publicidad a nuestra fe para que las almas sinceras puedan ver, oír y convencerse por sí mismas. Nuestra obra es decir como hizo Felipe, ven y ve. No tenemos doctrinas que queramos ocultar. Con esta simple expresión, esta simple frase, podemos traer muchas personas al conocimiento de la verdad.
Pero ¿por qué existe el prejuicio? En primer lugar, esos prejuicios que están en las mentes de las personas que nos encontramos a diario, donde quiera que vayamos, por lo general son por falsos informes, por mal testimonio, por predicadores incendiarios, por dejarnos guiar por personas equivocadas, porque el mensaje no cobija nuestros pecados. Y es aquí donde nosotros necesitamos tener mucho cuidado. ¿Cuál es la imagen que le estamos dando a la verdad? ¿Cómo estamos representando la verdad donde nosotros vamos? ¿Cuál es el informe que nosotros damos? Porque el apóstol dice que nosotros somos cartas leídas al mundo. Y muchas personas se formarán falsos conceptos de nosotros por nuestro mal testimonio. ¿Cuál es nuestro testimonio ante el mundo cuando salimos de la iglesia? ¿Será que así como somos, o así como nos comportamos en la iglesia, somos fuera de ella? Por esos malos comportamientos que muchas veces tenemos fuera de la iglesia, las personas se forman malos conceptos de la iglesia, de la verdad. Se forman esos falsos informes por nuestro mal testimonio, por predicadores incendiarios. Muchas veces nosotros queremos que las personas acepten de lleno la verdad, que el primer sermón que nosotros les damos, queremos que las personas se conviertan. Y muchas veces nos comportamos como los discípulos en cierta ocasión, que cuando una aldea o una ciudad no quiso escucharlos, ellos pidieron a Jesús que si les daba permiso de pedirle a Dios que derramara fuego sobre aquellas personas. Muchas veces nos comportamos de esa manera. Queremos que las personas acepten sí o sí el mensaje, y si no lo aceptan, pues si tuviéramos el poder, capaz si los matamos en ese instante, con el mismo carácter que los discípulos tenían en aquella ocasión, por dejarnos guiar por personas equivocadas. Es una de las razones por las cuales surge el prejuicio. También por tener fe ciega en alguien. Hay muchas personas que en lugar de creer en Dios, en confiar en Dios, creen en los pastores, en los líderes de sus iglesias. Estas personas tienen fe en alguien, no en Dios. Por abandonar la oración. Muchas veces queremos que el Señor nos revele la verdad, que el Señor nos guíe a la verdad, pero muchas veces olvidamos la oración. Un aspecto muy importante, y es un punto muy detonante por la cual hay muchas personas en el mundo con serios prejuicios en contra de la verdad, en contra de la iglesia del Señor, y la razón principal es por no estudiar la Biblia con oración. Se atienen a lo que los líderes les enseñan, pero no dedican tiempo en escudriñar las Escrituras, en convencerse por ellos mismos de que lo que se les está enseñando es correcto. Por favorecer mis ideas también es una de las razones por las cuales surgen estos prejuicios en las mentes de las personas. Yo me quedo acá porque aquí estoy bien, aquí estoy cómodo, nada me molesta aquí. Tengamos cuidado con eso. El orgullo y el prejuicio han levantado fuertes murallas de separación entre diferentes clases de hombre. Por lo general, o el concepto en sí del orgullo es un exceso de estimación hacia uno mismo, hacia los propios méritos de los cuales la persona se cree superior a los demás. Cristo y su misión han sido mal presentados y multitudes se sienten virtualmente apartados del ministerio del Evangelio. Entonces, el orgullo y el egoísmo son dos cosas que han levantado enormes murallas entre personas en ese mundo. Pero necesitamos abandonar todo eso. ¿Cómo se manifiesta el prejuicio en las personas? No quieren escuchar el mensaje. Es una razón. Cuando la persona no quiere escuchar el mensaje, nos damos cuenta que está prejuiciada. Tiene conceptos de nosotros, no porque haya estado con nosotros, sino porque otras personas han venido y le han comentado.
no quieren escuchar el mensaje. Esta persona está prejuiciada. Saca cualquier excusa para no estudiar contigo. Esta persona está prejuiciada. Y prefiere mejor no entrar en conversación contigo por esos prejuicios preconcebidos que tiene. Por lo general, la persona que está prejuiciada de la verdad no tienen tiempo. Te citan, pero cuando vas no las encuentran. Y esto en algún momento de repente nos pasará o nos ha pasado. Encontramos con personas, hacemos contacto misionero, y en ese contacto misionero ofrecemos un estudio bíblico, la persona lo acepta y nos dice, lléguese a tal hora a mi casa, ahí lo espero. Va el misionero a buscar a esa persona, llega, no la encuentra. Está prejuiciada, tiene esos falsos conceptos del mensaje. Sacan miles de excusas para no tener ese encuentro. Que tengo trabajo, tengo tareas, tengo estos compromisos, tengo lo otro, y al fin y al cabo no hay tiempo para atender, no hay tiempo para conversar, no hay tiempo para escucharlo. Esta persona está prejuiciada. Pero no deben sentirse separadas de Cristo. No hay barreras que el hombre o Satanás pueda erigir y que la fe no pueda traspasar. En la experiencia de Natanael y Felipe, Natanael se dejó guiar por aquella curiosidad que le había dejado Felipe, que le había dicho, ven y ve, te convencerás por ti mismo. No hay barreras, por muy altas que sean, por muy grandes que sean los prejuicios. El poder de Dios es más grande que eso. Sacan a flote sus defectos y los de los evangélicos o creyentes. Y muchos dicen, para ser cristiano como tal persona, mejor no soy nada. Mejor sigo en mi mundo así como soy. Defienden sus ideas e iglesia a capa y espada. Dice, nosotros somos aquí, nosotros creemos eso, y esta es la verdad, esto es lo que nos han enseñado, y no podemos conversar con ustedes. No podemos recibir lo que ustedes tienen. Entonces, se escudan en esto y dicen, para ser cristianos como ellos, mejor no soy nada. Los pasajes o argumentos que usan no los convencen. Ellos se agarran de un texto bíblico, pero ven que 2 o 3 los deja mal parados con el concepto, con la idea que se tiene, pero no están convencidos con la verdad que tiene. Pero ¿cómo nosotros, como embajadores del cielo, como embajadores de la verdad, como portadores de la verdad misma, cómo podemos enfrentar esos prejuicios que hay en el mundo hoy en día? Job capítulo 12 verso 13 nos dice, con Dios está la sabiduría y la fortaleza, suyo es el consejo y la inteligencia. No queramos enfrentar a nuestra propia manera esos prejuicios, porque si las personas ya están prejuiciadas y nosotros queremos obligarlos a que dejen esas ideas y que acepten lo que nosotros les vamos a presentar, en lugar de ganar vamos a perder un alma. Seamos inteligentes como Felipe y digámosle, ven y ve, convénzase por usted mismo, conózcalos y se dará cuenta quiénes en realidad somos. Pero necesitamos buscar la sabiduría de Dios. Dice Job, con Dios está la sabiduría y la fortaleza, suyo es el consejo y la inteligencia. Si nosotros vamos a Dios en busca de estas cosas, el Señor nos dará y vamos a actuar muy sabiamente. Ahora como nunca antes se necesita una sabia estrategia. El prejuicio humano no conviene de Dios. Con el método de Jesús necesitamos hacer desaparecer estos prejuicios que están en los corazones de las personas. Mateo 4:23 nos dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. De esta manera, Jesús pudo debatir ante la multitud. De esa manera, Jesús pudo derrumbar los prejuicios que habían en las personas en ese entonces. Dice, Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Y de esa manera
Jesús se dio a conocer. Las personas conocieron de Jesús. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: sígueme. Si bien es cierto, a varios de los discípulos, o a los 12 discípulos, él solamente los miraba y les decía: síganme. Ellos le seguían. Pero a muchas personas tuvo que ganarlas de otra manera. Les curaba sus enfermedades, suplía sus necesidades, les daba alimento, les daba lo que ellos necesitaban, los levantaba de donde estaban. Después de haber llenado ese espacio, después de haber curado las enfermedades de muchos, después de haberles suplido sus necesidades, él venía y les decía: sigan. Solo el método de Cristo será el que nos dará éxito para llegar al corazón de las personas. No vayamos y digámosles: vamos, acompáñenos a la iglesia. Vamos y acerquémonos a ellos, veamos cuáles son las necesidades que ellos están pasando. Suplámosles en lo cuanto nosotros podamos. Y de esa manera podemos encontrar una puerta abierta. De esa manera las personas nos aceptarán en sus hogares. Y entonces encontraremos la oportunidad para poder hablarles de la verdad, para poder hablarles de Cristo. Pero no vayamos de una vez y entremos y digámosles: acompáñenos a la iglesia, síganme. Jesús, hasta después de suplir esas necesidades, les decía a las personas: síganme. Mucho del prejuicio que se impide que la verdad del mensaje del tercer ángel alcance los corazones de la gente podría ser quitado si se diera más atención a la reforma pro salud. Hay miles de personas enfermas en el mundo. Hay muchas personas que ni siquiera se dan cuenta que ellas solas se están enfermando, que la forma en la que comen la está matando, que la forma en la cual se visten está acabando con su vida. Y mucho de ese prejuicio que hay en las mentes de las personas puede ser quitado de ellos con una simple acción de poder enseñarles de la forma correcta, de la manera más sana de cómo ellos pueden cuidar su cuerpo. Ver que nos interesamos también por la salud de ellos. Cuando la gente llega a interesarse en ese tema, a menudo está preparando el camino para la entrada de otras verdades. Si la gente ve que somos inteligentes con respecto a la salud, estará más lista a creer que somos ortodoxos en materia de doctrinas bíblicas. Entremos de esa manera, empecemos a hacerles favores a las personas y entonces será mucho más fácil acercarnos a ello. ¿Cómo se puede realizar el trabajo del Señor? ¿Cómo se podrán alcanzar esas almas que se pierden en las medianoche de las tinieblas? Tenemos que hacerle frente a los prejuicios. Los mejores métodos de trabajo deben considerarse con oración. Necesitamos, hermanos, trabajar en favor de los enfermos. Hay una forma en que muchas puertas se abrirán ante el misionero. Aprenda el trabajar inteligentemente en favor de los enfermos como enfermero o enfermera, o aprenda a tratar las enfermedades como médico, y si se mantiene lleno del Espíritu Santo, cuán vasto campo de servicio no se le presentará. Necesitamos aprender métodos con el cual entrar las personas. Hay un método muy eficaz y es la amistad y la simpatía. Muchas veces nosotros queremos traer personas a la iglesia, pero muchas veces vamos a visitar a estas personas con una cara de pocos amigos, como decimos comúnmente. Vamos queriendo que las personas vengan a la iglesia, pero vamos y nos enfrentamos o nos presentamos como enemigos de ellos. ¿Cómo entonces vamos a atraer a esas personas a la iglesia? Jesús dijo en San Juan 15:14: vosotros sois mis amigos. Y si somos amigos, entonces necesitamos, como dice el proverbista, mostrarnos como amigos. Mis hermanos y hermanas, visitad a aquellos que viven cerca de vosotros y con simpatía y bondad buscad de alcanzar sus corazones. Estad seguros de trabajar en tal forma que eliminéis el prejuicio en vez
de crearlo. Y recordad que conocen la verdad para este tiempo y sin embargo limitan sus esfuerzos y sus propias iglesias, rehusando trabajar para sus vecinos inconversos. Serán llamados a rendir cuentas por los deberes no cumplidos. ¿Cuántas personas hay alrededor de nosotros? ¿Cuántos vecinos tenemos alrededor de nosotros que están prejuiciados muchas veces de nosotros? Posiblemente no vaya a ser el caso de los que estamos acá, que sea por nuestro mal comportamiento, se han formado esos prejuicios contra la iglesia, contra la verdad, y han dicho: para ser como tal persona que dice ser cristiano, mejor no soy nada. Recordemos que somos cartas leídas ante el mundo, y aquellas personas que están en el mundo nos observan a nosotros, y aunque nos pareciera que no, los ojos del mundo están sobre nosotros. Por lo tanto, necesitamos representar dignamente la verdad. Necesitamos visitar estos hogares, mostrarles simpatía, mostrarles amabilidad. Muchos pueden ser alcanzados únicamente por medio de actos de bondad desinteresada. Los que pretenden creer en Cristo han de representarlo mediante hechos de bondad y misericordia. Los tales nunca sabrán hasta el día del juicio qué bien han hecho al procurar seguir el ejemplo del Salvador. Hermanos y hermanas, visitad a los que viven cerca de vosotros y por medio de actos de simpatía y bondad, procurad alcanzar sus corazones. Aseguraos de trabajar en una forma que elimine el prejuicio en lugar de crearlo. Cuando nosotros trabajemos de esta manera, tratando de ganar a las personas, tratando de que ellas se vengan a convencer por ellas mismas de lo que es la verdad, de lo que es la iglesia verdadera, tendremos un buen resultado. Cuando nosotros leemos el libro de Lucas capítulo 5 verso 15, nos damos cuenta del resultado que Jesús tenía en ese entonces. Con sabiduría él andaba y recorría las ciudades, haciéndoles bien a las personas, mostrando simpatía a aquellos que estaban débiles, a aquellos que estaban encarcelados por las cadenas de Satanás. Les mostraba simpatía. A los que estaban enfermos los curaba. Lucas relata y dice: pero su fama mucho más se extendía, y grandes multitudes se juntaban para oírle y ser sanados por él de sus enfermedades. Cuando nosotros mostremos simpatía ante las personas y nosotros nos dejemos mostrar que estamos interesados por su bienestar, no solamente espiritual, sino por su bienestar físico, entonces podremos alcanzar las personas, aquellas personas que están llenas de prejuicio. El prejuicio desaparecerá de ellos cuando vean que nosotros también estamos dispuestos a ayudarles. Cuando de repente los encontramos con dificultad, de repente no tienen ni siquiera qué comer en sus hogares, pero cuando nosotros vamos y les damos una pequeña ayuda, en modo de agradecimiento ganamos esa amistad. Y ahora, cada vez que lleguemos a esos hogares, seguramente podremos encontrar las puertas abiertas. Si quisiéramos humillarnos ante Dios, ser amables, corteses y compasivos, se realizarían 100 conversiones a la verdad allí donde se produce una ahora. Necesitamos humillarnos, hermanos. Necesitamos aprender del método de Jesús y ponerlo en práctica en nuestra vida. Si quisiéramos humillarnos ante Dios, ser amables, corteses y compasivos, se realizarían 100 conversiones donde hoy, con dificultad, encontramos una. Entonces, hermanos, hay un único método con el cual nosotros podemos enfrentar los prejuicios y destruirlos. Es la oración, el ayuno y, sin olvidar, seguir el ejemplo de Jesús, seguir el método de Cristo. Esto nos dará excelentísimos resultados y el prejuicio desaparecerá de aquellas personas que lo tienen. Como misioneros del Rey, debemos representar bien a nuestro Supremo Rey. Seremos corteses, amables, pacientes, benignos, recordando que somos cartas leídas, espectáculo a los ángeles y al Dios mismo. Cuando nosotros apliquemos eso en nuestra vida, grandiosos serán los resultados. Muchas personas querrán ser como nosotros.
pero necesitamos representar la verdad dignamente. Necesitamos orar, necesitamos ayunar por las personas. Necesitamos seguir el método de Jesús, estudiar la vida de Jesús y seguir su ejemplo. Y como misioneros del Rey Celestial, necesitamos representar dignamente a nuestro Rey de los cielos. Necesitamos ser corteses, serenos, amables, pacientes, benignos, recordando que somos cartas leídas al mundo. Y recordamos el texto de introducción que leíamos en 1 Timoteo 5:21. Te encarezco ante Dios, ante el Señor Jesucristo y ante sus ángeles elegidos, que guardes estas cosas sin prejuicio contra nadie. Que el Señor nos pueda ayudar y podamos sabiamente enfrentar los prejuicios que abundan hoy en el mundo, y de esa manera hacer frente a la verdad y no quedar mal parados en contra de estos prejuicios. No tratemos de convencer por nosotros mismos a las personas que están prejuiciadas. Digámosles, ven y ve, y ellas se convencerán por ellas mismas. Ellas necesitan tener esa experiencia personal con la verdad, y esos conceptos preconcebidos que tienen de experiencias ajenas necesitan salir de ellos, necesitan desecharlos de ellos, pero solamente se podrá alcanzar cuando ellos de manera personal tengan ese contacto con la verdad y con la iglesia que lleva la verdad. Que el Señor pueda bendecirnos, pueda bendecir su palabra, pueda bendecir a cada uno de ustedes también que estuvieron conectados a esta hora viendo esta transmisión. Que nos pueda ayudar el Señor a poder derrumbar los prejuicios que abundan en el mundo, usando los métodos de Jesús, estudiando la vida de Jesús y aplicándola a nuestra vida, haciendo bien a las personas, siendo amables, siendo corteses. Una sonrisa que nosotros podamos regalar, esa sonrisa nos podrá dar confianza de las demás personas, y por ende podrán abrirnos las puertas de su casa y nos dirán, vengan a estudiar conmigo. Ven y ve fue la respuesta de Felipe a Natanael, y esta respuesta la podemos dar a muchas personas para que vengan a convencerse por ellas mismas de la verdad. Que el Señor nos pueda bendecir. Vamos a terminar con una oración. Ahí donde está, le invito a que nos pueda acompañar. Si tiene la oportunidad, la posibilidad de acompañarnos de rodilla, puede acompañarnos, y si no, ahí donde está, inclina su rostro, cierra sus ojos y hacemos una oración. Amante y buen Dios, que moras en lo alto de los cielos, en todo lugar de la tierra y en el corazón de cada uno de tus hijos que claman tu nombre en esta tierra. Te damos gracias primeramente por la palabra que ha sido expuesta. Gracias porque nos has dado consejos muy valiosos para poder enfrentar los prejuicios que abundan hoy en el mundo. Te pedimos que nos puedas ayudar, puedas darnos paciencia, puedas darnos humildad, para poder serenamente recibir estos prejuicios que hay en la gente y de manera sabia poder responder como Felipe a Natanael y decirle a las personas que vengan y puedan convencerse por ellas mismas de la verdad del Evangelio. Acompáñanos en ese momento. Gracias te damos porque nos has escuchado, nos ves desde tu lugar de morada y estás pendiente de nosotros. Si hay algún enfermo que está escuchando este programa, si hay alguna necesidad en los hogares donde se escucha tu palabra, te pido que puedas suplirlas, puedas curar las enfermedades de tu pueblo, puedas visitarnos, puedas pasar tu mano sanadora sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, y puedas traer sanidad. Con el perdón de nuestros pecados, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De esta manera, apreciados hermanos, hemos terminado el culto de esta noche, esperando que haya sido de mucha bendición, que los consejos compartidos en esta noche podamos aplicarlos a nuestra vida y de esa manera romper con los prejuicios predominantes en el mundo que nos rodea. Amén.